Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la reunión de hoy, así no nos demoramos en el tiempo, sobre todo porque tenemos un invitado que tiene también su tiempo limitado y lo vamos a aprovechar lo más que se pueda. Les agradezco a todos por haberse sumado a esta nueva convocatoria del Instituto de Derecho de Familia, del Colegio de Abogados, y hoy, como lo publicitamos por todos los medios que tenemos desde el colegio, tenemos como invitado al doctor Oscar Davini, juez de familia de la ciudad de Villa Constitución. La mayoría de ustedes lo conocerá, o por lo menos habrá leído alguno de sus fallos, que algunos suelen dar vuelta en lo que hace a nuestros espacios de estudio. Así que la verdad que fue un honor que nos haya aceptado la invitación y que tan generosamente se haya ofrecido a dar los temas que nosotros les pedimos que converse hoy, fundamentalmente por dos cuestiones, porque quienes vienen siguiendo las reuniones del instituto estuvimos en el tema alimentos como en sus variantes, conversando hasta ahora. Es un tema sobre el que ya vamos a hablar un poquito más y lo va a terminar de hablar el doctor Davini, y luego vamos a pasar a otra cuestión que nos importa, primero porque es muy corriente en el uso profesional, que es la cuestión de las violencias, pero además porque como Instituto de Derecho de Familia nos han invitado a participar de unas jornadas que se van a llevar a cabo a finales de mes. Las está organizando la Fundación Lazos y nos han pedido que charlemos sobre la cuestión violencias con la doctora Vicencetti, la vicepresidenta del instituto. Nos parecía que no correspondía hacer nosotras una disertación a modo personal, sino que fuera un trabajo que se venga desarrollando dentro del instituto para llevar allí algunas ideas un poco más consensuadas. Así que hoy sobre el tema vamos a hablar con el doctor Davini. Ya les digo, empieza hablando algunas cuestiones de alimentos y después va a hablar de una particularidad de su juzgado en materia de violencia, que se la pedí muy especialmente porque me había llegado el comentario, así que no me demoro más. No quiere que haga ninguna otra presentación, más que decir que es juez de familia, porque dice que eso es lo que es, y si no, como menos todavía me decía, solamente decir que soy un juez de pago chico, lo cual no quiere decir que eso lo ponga en inferioridad de condiciones. Así que gracias, Oscar, por estar presente. Todo tuyo el micrófono. Gracias a usted. Está bueno. Esto a mí me gusta, de alguna manera me emociona, porque yo, antes le decía, yo ejercí la profesión muchos años, creo que tengo más años de abogado que de juez del Poder Judicial todavía, y siempre participé mucho del colegio, por lo menos acá en Villa. Yo soy de Villa, no soy de Rosario. Así que me gusta esto, siempre me gustó. Me parece que estos institutos, estos lugares de estudio, que junta el estudio teórico, pero más que nada con una fuerte tendencia a cómo ejercer la profesión. Yo aprendí a ejercer la profesión acá. Es decir, la facultad te habilita formalmente para ser abogado, pero en esta profesión, como en cualquier otra, uno se construye en la calle, se construye a partir de los colegas, digamos, del intercambio con los colegas, aún de los que están en contra, de renegar con el tribunal, y así se aprende, y así uno aprende a caminar en esto. En realidad yo iba a empezar por, si a Silvina no le molesta, yo quería empezar por el tema violencia, no con el tema de alimentos, porque de alimentos era un par de cosas un poco específicas. Está claro que de alimentos podemos hablar muchísimo, pero bueno, que hay situaciones particulares, las dos que yo quería abordar, que tienen que ver con, de alguna manera se relacionan con cuando se demanda a los abuelos, a los ascendientes, no al alimento clásico derivado de la responsabilidad parental. Pero bueno, si a usted no le molesta, yo le voy a alterar el orden. Quiero empezar por el tema de violencia. Si no, Sí, si quieren que empecemos por alimento, empezamos por alimento. No, Bien. no, 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 a no. ver. Ah,
Respecto del tema de la violencia, y ahí hay una inquietud particular relacionada con que nosotros en el juzgado de familia en Villa ponemos plazo a las medidas, ¿sí? Eso en Villa históricamente fue así, incluso antes de que se creara el juzgado de familia, las dos juezas civiles anteriores, Agria Orsaria y Vicenta Ferrari, siempre tenían este criterio, ¿no? Pero bueno, yo comparto y voy a decir por qué. A ver, una pequeñísima introducción respecto de qué es y qué no es un proceso de violencia familiar. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? La finalidad del proceso de violencia familiar es proteger a la víctima. ¿Sí? Proteger a la víctima de violencia. No tiene una finalidad sancionatoria del agresor o del presunto agresor. Entonces, dentro de ese esquema, dentro de esta idea básica, proteger a la víctima, ¿para qué? Para hacer cesar la violencia y evitar que esta violencia se repita. Y allí se agota el cometido del proceso de violencia familiar. Por el carácter de las medidas, no es un proceso que sea tributario de ningún otro, ¿sí? Esto lo explica muy bien, después se le voy a dar la cita exacta, pero creo que de todo lo que hay escrito, la que mejor explica esto es Malena Galifián en la obra de Derecho de Familia de Méndez Costa, debe ser de 2008, 2009, por ahí. Después se le voy a dar la cita correcta, pero bueno, ella explica muy bien esto. Entonces, tengamos en claro esto, el proceso de violencia familiar persigue la finalidad de proteger a la víctima y se agota con la protección a la víctima. Por eso es que, insisto, no genera litipendencia, no genera, no se relaciona con ningún otro proceso, ¿bien? Y las medidas que se adoptan, que, aclaro, las medidas que están previstas en las leyes, son de carácter enunciativo, es decir, el juez puede dictar otras medidas no previstas, pero que se ajusten a esa realidad o esa circunstancia familiar, ¿sí? Esas medidas son enunciativas y, por otro lado, se adoptan previa evaluación de riesgo, una evaluación de riesgo y de urgencia. Algo así lo dice expresamente el artículo 5 de la 11.529. Esa evaluación de riesgo tiene que ver, el riesgo se relaciona directamente con el peligro para la víctima, con la gravedad y con la continuidad del hecho. Por otro lado, tiene que haber, ¿por qué la continuidad del hecho? Porque tiene que haber una relación, cuando la víctima denuncia, tiene que haber una relación, digamos, hay una cuestión temporal. El hecho de violencia que denuncia o tiene que ser continuado o tiene que ser próximo, ¿sí? No es un golpe o algo así de hace un año atrás o de 6 meses atrás, tiene que haber una proximidad en el tiempo. Respecto de cuál es la normativa que rige esto, bueno, desde la CEDAW, la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que se dice CEDAW por su título en inglés, la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana, la Ley Nacional, la 26.485, bueno, antes la 24.417, la 26.485 y nuestra ley provincial 11.529. Eso, más o menos, a esto, yo hablaba con Silvina y después yo les voy a pasar para que tengan un PowerPoint respecto de donde está toda este marco normativo nacional e internacional. Hay unas pautas que ha elaborado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de cuál debe ser el comportamiento del Estado, de los Estados, respecto de personas vulnerables que son a su vez víctimas de violencia en la familia, ¿sí? Ese marco teórico, ese marco que fija la Corte Interamericana, tiene que ver con pautas de actuación que deben seguir los Estados en cuanto a hacer una atención pronta, hacer una escucha activa y resolver lo más rápido posible, en consecuencia, conforme a esa evaluación de riesgo. Bien. Cuando hablamos de violencia familiar, porque ahora vieron que en la ley, por ejemplo, la ley 26.485 distingue entre tipo y modalidades de violencia, la violencia es intrafamiliar cuando ocurre entre los miembros de la familia. Con este concepto, o sea, cuando los involucrados en la situación de violencia están unidos
algún vínculo de parentesco, sea por consanguinidad, por afinidad, por el matrimonio, por uniones de hecho, pareja, noviazgo, y no importa que la relación esté terminada, en ese sentido no importa, puede ser, suele ocurrir. Que haya un ex novio o ex novia o ex pareja o ex marido o ex esposo, lo que fuere, que un año después o un tiempo después sigan hostigando a su pareja por vaya a saber qué razón. A ver, yo el video se ve, no lo tengo desconectado de la cámara, ¿no? No. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Se ve perfecto y se escucha muy bien. Bueno, sí, sí. Ahí está. Bueno, bien. La temporalidad de las medidas. A ver, las medidas que se adoptan en violencia son temporales y son provisorias. Son temporales y son provisorias. ¿De dónde surge la temporalidad? La temporalidad, a mi modo de ver, y aclaro a mi modo de ver, porque si hay otro que lo ve distinto, cada uno con su criterio, surge del artículo, en la ley 24.417, en el artículo 4, al final, en el último párrafo, dice que el juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa. ¿Sí? Acuérdense de esta evaluación de riesgo y urgencia, conforme a las circunstancias del expediente, conforme a las circunstancias del caso, se relaciona con esto. Entonces, la duración de la medida se relaciona o se toma a partir de esa evaluación de riesgo y de urgencia. En el artículo 5 de la ley nuestra de la 11.529, creo que es el penúltimo párrafo, al final, una vez que termina de enumerar las medidas, los tipos de medidas, también lo establece como facultad del juez que fijara su arbitrio y conforme a las reglas de la sana crítica el plazo de duración o el tiempo de duración de las medidas. En este sentido, Ricardo Duto, cuando comenta esta ley, en el Código Procesal, en el anterior Código Procesal comentado de Peirano, el blanco con letras azules, en el tomo 4A, cuando comenta la ley, Ricardo hace hincapié en la cuestión de facultativa, que es facultad para el juez, ¿no? Yo creo que a mí me da la sensación que la facultad lo facultativo es establecer un mínimo, el plazo de duración de la medida, la cantidad de tiempo, pero no en sí establecer el plazo. ¿Cómo? Pensé que alguien había hablado. No la cuestión en sí de fijar un plazo, sino lo que es facultativo es la determinación de la cantidad de ese plazo. Y por último, en la ley 26.485, en el artículo 27, expresamente dice que el juez tiene que determinar la duración de las medidas de acuerdo con las circunstancias del caso, ¿eh? y tiene que establecer un plazo máximo de duración, ¿sí? Eso, digamos, desde la perspectiva de la fuente legal, las leyes determinan que debe haber un plazo de duración. Acuérdense que siempre, por más que en las cuestiones de violencia, como en muchas otras cuestiones de familia, como puede ser también en la cuestión de alimentos, hay temas de derechos humanos involucrados y que siempre hay que hacer un análisis y que hacer un análisis con perspectiva de género implica necesariamente hacer un análisis con ojo desde los derechos, con una mirada desde los derechos humanos, con lo cual nos lleva a la necesidad de integrar la interpretación de la norma con otras normas de soft law o con tratados internacionales o con las decisiones de los organismos que interpretan los tratados internacionales, como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los comités de seguimiento, como el del derecho de la Convención de los Derechos del Niño, del Comité de los Pactos Civiles y Políticos, cualquiera de esos, pero siempre la primera fuente es la ley, para nosotros. El artículo 1 del Código Civil dice que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. La ley siempre es el primer punto. Si en todo caso la ley no nos alcanza o la ley termina teniendo una solución injusta, bueno, habrá que recurrir, siempre se puede ir para arriba e ir hacia los tratados e integrar, ¿no? Pero si la ley lo resuelve y lo resuelve adecuadamente, bueno, apliquemos la ley.
¿sí? Siempre el primer recurso. Bien, siguiendo con este tema, en cuanto a la doctrina, por ejemplo, Graciela Medina, en el libro Voy a que comenta la buscarlo. 26485, comenta eso, y otras también comenta la 24417, también dice Mi video está detenido. que, que las medidas tienen que tener plazo determinado, y ella dice, y creo que lo saca en realidad de Aida Kemelmacher, que también lo dice en un libro que se llama Visión Jurisprudencial, el de Aida Kemelmacher, Visión Jurisprudencial de la Violencia Familiar, una cosa así, un libro de hace unos años, que la solución legal se justifica por distintas razones. Una es que el procedimiento de violencia familiar es un procedimiento provisorio para solucionar una situación concreta, que por ahí puede ocurrir que la solución, digamos, el conflicto se haya solucionado de algún modo y la medida siga vigente. Por otro lado, las medidas no pueden eternizarse. Y hay otra cuestión que a mí me parece, estas medidas, por ejemplo, una restricción de acercamiento, la perimetral que la gente dice, que a veces dicen los periodistas, implica una restricción a la libertad ambulatoria, ¿sí? Imagínense ustedes que en el Departamento de Constitución hay pueblos de, no sé, Juncal tiene 900 habitantes, ¿sí? Y debe tener 10 manzanas. Si yo a un tipo en Juncal le impongo una restricción de acercamiento, nos pasó una vez, de 200 metros de la casa donde vive la mujer, lo saco del pueblo. No puede caminar por el pueblo, porque ninguna cuadra está a menos de 200 metros de otra, por más que no camine. A veces en los pueblos chicos ocurre eso, o nos ocurre, qué sé yo, a veces cuando sacamos medidas en barrios pobres, en villas miserias, que tal vez la restricción de acercamiento se limita a que el tipo que vive en la casa del fondo no se acerque a la mujer que vive en la casa del frente, y no hay chance que se vayan a otro lado. Entonces, esa restricción, que en definitiva es a la libertad ambulatoria, no puede ser sin die, sin plazo. En todo caso, ¿por qué? A ver, si el Poder Judicial está llamado a intervenir en la emergencia y no es función del Poder Judicial resolver el fondo del conflicto, el fondo de la causa generadora de violencia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para resolver cuándo ponemos fin a esa medida que debe tener plazo determinado. ¿Cómo hacemos para seguir evaluando el riesgo y cómo hacemos para decidir que tal vez llegue un momento que cesó el riesgo o que el conflicto se encaminó? Y bueno, ahí tienen que empezar a funcionar los organismos del Estado en su fase ejecutiva, digamos. Por ejemplo, en Villa Constitución, no sé cómo lo harán en Rosario, pero acá hay un Consejo Municipal de la Mujer, por ejemplo, que asistirá a la mujer y las seguirá, las sostendrá para que logre empoderarse y enfrentar a esa pareja violenta. En el caso de que, porque a ver, ya que digo esto, que una mujer, ¿por qué digo una mujer? Porque en general las víctimas son mujeres. En general, los muertos en violencia de género, los muertos, los lesionados, vienen por los aportes del género femenino. Y no me puedo olvidar de eso. No sé si. ¿Hay asuntos en los que los agredidos son hombres? Sí, siempre, todos los años aparece alguno. ¿Sí? Pero en general, en la enorme cantidad de casos que tenemos nosotros, casi el 100% de los casos que tenemos nosotros todos los días, hoy tuvimos, no sé, creo que 12 o 13, las víctimas son siempre mujeres y o niños. Ni les digo cuando la cosa se mezcla o se cruza con abusos sexuales en la infancia, intrafamiliares, abusos sexuales, donde las víctimas son niñas, niños y adolescentes, y a su vez son intrafamiliares. Entonces, con una medida, a ver, por ejemplo, en un caso extremo de una situación de violencia en la que hubo un abuso sexual intrafamiliar, nosotros no vamos a ser tan ingenuos de pensar que lo vamos a resolver
con una exclusión del hogar, que vamos a resolver el problema con una exclusión del hogar y una restricción de acercamiento de ese señor a sus hijos y a su mujer. Primero, no solo eso, sino que el hecho de la denuncia generalmente funciona como una especie de bomba en el seno de una familia, y lo que hace es patentizar un conflicto que estaba ahí, latiendo por ahí, que tal vez llevaba mucho tiempo gestándose, y la denuncia lo que hace es eso, es ponerlo en evidencia. A partir de ahí se viene todo un proceso que, claro que no lo puede resolver una mera orden de exclusión de hogar o de, insisto, restricción de acercamiento, o cualquiera de las otras que ustedes, de las que están en la ley, que ahora también vamos a hablar un poco. Entonces, ahí hay, para atacar la causa profunda del problema de violencia, para acompañar a la mujer en ese proceso, a la mujer que toma la decisión, porque tomar la decisión de denunciar para ese es el primer paso, solo el primer paso, que hay que ver si después lo puede sostener en el tiempo, porque si no cuenta con el apoyo debido, por ejemplo, de los organismos administrativos, de la municipalidad o de quien pueda aportar eso, si no lo puede sostener en el tiempo, no hay alguien que la esté apoyando constantemente en lo psicológico y en lo jurídico, y también en lo social, porque tal vez necesite otras asistencias para poder sostener esto. Por ejemplo, ¿quién le cuida a los chicos si tiene que salir a trabajar? ¿Sí? Si no tiene algún tipo de apoyo familiar o de alguna otra índole, no va a poder sostener esto. Y esto lo quiero relacionar con otro aspecto. Ustedes vieron que en las leyes de, por ejemplo, vuelvo a la 26485, tipifica o clasifica las modalidades de violencia. Entonces tenemos la violencia física, la sexual, la económica y patrimonial, la simbólica, y creo que se me escapa alguna. Esas modalidades de violencia que la ley clasifica y hace bien en clasificar como para conceptualizar por la finalidad pedagógica que en definitiva tiene toda norma, en la práctica suelen darse entremezclados. No son tan fáciles de percibir en la práctica individualmente o de manera aislada. O sea, las modalidades de violencia no son compartimentos estancos en la realidad, ¿sí? No estamos hablando de que un tipo que viola a su mujer o le pega todos los días le deja que maneje libremente el dinero, por poner un ejemplo burdo, si se quiere. Es más, y hay modalidades de violencia como la simbólica, la económica y patrimonial, esa es la psicológica, pero que se había olvidado. Esas se relacionan con lo que yo creo que a mi modo de ver, esas constituyen lo que Luis Bonino llama los micromachismos. O sea, una cosa es el acto de violencia puro y duro, crudo, el golpe, la violación, en fin. Pero hay un montón de situaciones digamos, de humillación diaria, de desprecio diario, pequeñas miserias cotidianas que tal vez no son tan ostensibles, pero que van mellando de a poco el estado de ánimo, que van mellando de a poco el sentimiento de la mujer en cuanto a hacerla sentir, por ejemplo, que no sabe, que no cocina bien, que no es buena ni como esposa, ni como madre, ni como amante, ni que no maneja bien el dinero. Todas esas cuestiones que muchas mujeres sufren durante mucho tiempo y que tal vez, y que constituyen como modalidad de violencia simbólica, económica o patrimonial o psicológica, esas son tal vez las que más daño hacen, porque por ahí la violencia física, que es terrible, por supuesto, pero tal vez habilita que es más fácil que la mujer diga, un día lo deje de soportar. Pero, ¿qué relación hay entre la violencia física y la violencia económica? Y que si esa mujer, por ejemplo, tiene los hijos chicos y no tiene modo
de mantenerse sola, porque el tipo ejerce violencia económica y él solamente es el proveedor y ella no trabaja, o el tipo no la deja trabajar, o lo que fuere, o ella tiene miedo de irse de la casa para no dejar a los hijos solos, bueno, pues esa mujer por ahí tiene que soportar años una situación de violencia y puede empezar a pensar distinto cuando los hijos crecen. Y se pueden defender solos, ya se fueron de la casa, lo que fuere. Y eso es tristemente habitual, es muy habitual. Eso tiene un enganche que después quiero hacer cuando empezamos a hablar del tema alimentos, porque cómo se ve reflejado estas situaciones de violencia simbólica, de violencia psicológica, de violencia económica, después se ven reflejadas en los procesos de alimentos. Entonces, por esto, yo les decía, les quería dejar ahí, que después les voy a pasar por mail, autores que hablan de esto. Bueno, ya les dije Graciela Medina, Aida Kemmelmacher en el libro de Protección contra la Violencia Familiar, de Luis Alcusori. Hay un libro de Novelino, de Norberto Novelino, que se llama Defensa contra el Maltrato Familiar, también habla de esto. Lo que les dije de Malena Grifián y el comentario de Ricardo Dotto. En todas estas obras, si ustedes en algún momento tienen que pedir que, no sé, referir o defender una postura de determinación de plazo de una medida, bueno, yo les voy a... acá está el material donde lo pueden utilizar, sin perjuicio que se utilice algún otro tipo de argumentación. Debe haber jurisprudencia variada también. Bien, respecto de, les decía, la cuestión, para ir entrando en el tema alimentos, y qué relación hay entre la cuestión de los juicios de alimentos y la violencia. A ver, el incumplimiento alimentario es una clara forma de violencia en la familia, ¿sí? No, a ver, no quiere decir que en todos los juicios de alimentos lo vamos a plantear como una cuestión de violencia económica. No, pero hay veces que sí. Y es un buen punto para pararse a veces, ¿no? Porque tiene consecuencias procesales directas que ya vamos a ir viendo, y por eso me parece que este tipo de argumentación sirve. Hay un libro de hace unos años, creo que de Cecilia Grossman, que se llama Alimento y Derechos Humanos. Bueno, hay que empezar a pensar estas cosas en clave de todo. El derecho hay que empezarlo a pensar en clave de derechos humanos, ¿no? Pero en estas cuestiones de alimentos a veces sirve, y sirve para argumentar, y te voy a decir por qué, con qué efecto práctico concreto. El incumplimiento alimentario, dice por ejemplo ahí Graciela Medina, pero bueno, es un modo particularmente insidioso de violencia de género en la familia. ¿Por qué? Porque el ahogo económico que sufre la persona que no cuenta con los alimentos no le permite, o sea, lo humilla como persona, pero aparte no le permite subsistir. Lo puede privar de lo básico para la subsistencia, tanto a la mujer como, por supuesto, a los hijos. Si el incumplimiento alimentario es solo respecto de los hijos, supongamos que la mujer en sí misma trabaja, no es que está ella en una situación de indigencia, pero la falta de, ojalá, hay mujeres que por ahí pueden subsistir y mantener a sus hijos, y eso cada vez más, y está bien, y está muy bien, con su propio trabajo, y ojalá que fuera así en todos los casos. Eso no implica que el tipo no tiene, que el progenitor separado no tenga que pasar cuota alimentaria. En todo caso, podremos analizar el quantum, pero no la existencia de la obligación en sí, cuando estamos hablando de hijos menores de edad o de hijos con discapacidad, por ejemplo. De hijos con discapacidad, aun si son mayores de edad, ¿sí? Entonces, el sometimiento económico que sufre una mujer que no recibe el dinero suficiente para vivir, no, o sea, le quita la priva espacio de libertad, de decisión. Una mujer sola, con hijos chicos, que no recibe cuota alimentaria, porque los hijos son chicos, hay situaciones, por ejemplo, que no puede, porque no tiene parientes, porque está sola en un lugar, no puede salir a trabajar, porque no tiene quien le cuide de los chicos. Está en una situación desesperante, ¿sí? Y esas son todas cuestiones que tenemos que mirar, hay que mirar.
¿dónde está la relación entre cómo juega esto en el proceso? Porque planteado en perspectiva o en clave de derechos humanos, empiezan a aparecer o aparecen algunas figuras que son de interesante consideración. Por ejemplo, entrar a pensar si uno encuadra a esa mujer o a esos niños como personas vulnerables. A ver, los vulnerables lo tenemos sistematizado en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, ¿no? Mujeres, niños, pobres y los discapacitados, las personas con problemas de capacidad o de salud mental. Entonces, si podemos encuadrar a la situación como a la mujer como un sujeto vulnerable y a los niños como un sujeto vulnerable, ahí se nos abre un enorme abanico de normativas para aplicar, como por ejemplo las 100 reglas de la silla, el acceso a la justicia de las personas vulnerables. Hay otra idea, y esto tiene, yo le decía, una consecuencia procesal casi directa sobre, por ejemplo, la carga de la prueba. ¿Sí? Hay veces que, a ver, hablemos de alimentos derivados de la responsabilidad parental, o cuando alimentos para niña y para una persona menor de edad. En esos casos, no se discute la existencia de la necesidad. Se presume, la necesidad se presume, la necesidad de un niño se presume, y por lo tanto no tenemos que acreditar como si estuviéramos en un caso de alimento entre cónyuges post-divorcio, por la causal de estado de necesidad, no tenemos que salir a acreditar la existencia de la necesidad, porque esa necesidad se presume. Pero, en cambio, sí, y a ustedes les debe pasar en la práctica diaria, esto de acreditar la cuantía, o sea, cuánto mide esa necesidad. Entonces, no sé, a ver, entramos a ver cuánto gastan estos chicos en escuela, deporte, empiezan a aparecer los expedientes, los tickets de supermercado, los tickets de compra, la factura de compra de ropa o la factura de compra de los gastos de la casa, teléfono, luz, internet, en fin. Que eso genera un problema aparte, porque todo eso son documentos, eso es una factura de un comercio, la factura de internet o de celular o lo que fuera, en definitiva prueba documental. Y que hay que después ver cómo la validamos en el proceso. Si el fulano demandado niega la veracidad de esa documental, hay que andar oficiando, bueno, en fin, genera una serie de problemas procesales. Pero tal vez si consideramos que empezamos a pensar que un niño es un sujeto vulnerable y que el niño tiene que vivir, tiene que comer, hoy por hoy Internet se ha convertido, más con la virtualidad de las clases, se ha convertido en un elemento indispensable, por lo menos para un niño urbano, de los que por ahí puedan tener ustedes, de los, que la electricidad, el gas, qué sé yo, bueno, por ahí todo eso puede tener presumir que esos gastos existen y que esa información es certera, porque esos gastos hay que hacerlos. Sabemos que en una casa se paga energía eléctrica, se paga gas, se pagan un servicio de internet, se pagan telefonía celular, pero más allá de eso, el hecho de considerarlo como vulnerable puede implicar hasta a veces, vieron que en las reglas procesales del proceso de familia, el 706 siguiente, se habla de la carga de aplicar la teoría de la carga dinámica de la prueba, ¿sí? Que en realidad en familia pareciera ser que funciona distinto que en materia de daño, porque en materia de daño, creo que el artículo 1710 por allá del Código Civil, el código dice que el juez debe avisarle a la parte que va a aplicar la regla de la carga de la prueba dinámica. Está bien, es otro tipo de proceso, un proceso civil clásico, ¿sí? En familia en general no es un proceso civil, es un proceso civil
pero cuando están involucrados sujetos vulnerables, hay ciertas reglas que alteran la dispositividad común y establecen el impulso procesal de oficio, por ejemplo. Pero más allá de eso, hay que ver cómo solucionamos estos temas de prueba, y a veces, a través de flexibilizar criterios de interpretación de la prueba, o a través de empezar a pensar que el obligado alimentario es el que mejor está en condiciones, por ejemplo, de probar sus ingresos, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque, a ver, si ustedes... una cosa es tener un deudor alimentario que tenga un trabajo fijo en relación de dependencia, donde cobra todo su sueldo en blanco y no tiene ingreso en negro, digamos. Ahí es relativamente fácil establecer una cuota alimentaria porque uno establece el monto en un porcentaje determinado de ese sueldo, bueno, y a medida que aumenta el sueldo va a aumentar la cuota alimentaria. ¿Sí? No sé cómo lo plantean ustedes para allá, pero acá es bastante común. Silvina, lo plantean así, supongo. Cuando tenemos un alimentante con ingresos fijos y en relación de dependencia, creo que es la forma más fácil de reclamar alimentos, porque pedimos una proporción sobre esos montos y prácticamente sale además mucho más rápido, nos exime de cualquier tipo de... Sí, el problema es cuando, por ejemplo, vuelvo a ver el tema de la prueba, cuando el alimentante no tiene ingresos fijos, o es monotributista, bueno, si es monotributista, la tributa, porque conforme la categoría de monotributo significa que tiene registrado un ingreso anual, y se mensualiza ese monto y se puede haber algún tipo de pauta. El problema ahí surge otro problema, que es la cuestión de si se establece alguna pauta para mantener el poder adquisitivo de esa cuota alimentaria. ¿Sí? Claro. Esa es otra... Y que además tiene a veces porque está prohibida mucho de mentiroso, ¿no? ¿Cómo? El tema de la inscripción como monotributista a veces tiene mucho de no real, sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? O sea, la condición. Claro. Creo que después todo empiezan a ser una suerte de indicios en donde hay que empezar a acumular la mayor cantidad de pruebas posibles. Empezamos a ver cuánto gasta con tarjeta de crédito, si sale del país, en qué vehículo anda, si lo tiene a su nombre, y una serie de cuestiones. Y ahí se hace mucho más difícil. Claro que se hace difícil. Por eso ahí donde me parece que hay que empezar a flexibilizar y a facilitar la producción de la prueba y después la interpretación de la prueba, en el análisis de la prueba también hay que realizarlo con perspectiva de derechos humanos. Entonces decir, a ver, esta mujer que suele ocurrir, ¿cuántas veces suele ocurrir que por ahí el fulano tenga ingresos no solo no inscritos, sino que no son legales? No se puede tener un tipo que por ahí o no figura inscrito en ningún lado, o figura como monotributista, acá no ha pasado. Un tipo que figuraba como monotributista clase A y tenía una Dodge Ram. Creo que es una de las pick-up más caras. Eso es decir, como hay algo que no, o sea, el abogado lo planteaba prácticamente como un indigente, y yo veía, y el tipo andaba con una Dodge Ram, y no lo negaba. Bueno, decía que era de otro, que se habían prestado, pero él la tenía las 24 horas. O sea, el tipo que se le había prestado era muy generoso, porque no la usaba nunca. Bien, claro, son esas cosas que... Sí, sí. Entonces, quiero, o sea, para no irme, esta perspectiva de derechos humanos en cuanto a considerar al acreedor alimentario, a los acreedores alimentarios como personas vulnerables, tiene que tener un efecto jurídico procesal concreto, inmediato, en el análisis de la prueba, en la prueba. ¿Sí? ¿Cómo vamos a analizar esa prueba? ¿Cómo le vamos a facilitar la interpretación, una interpretación favorable a la postura del actor, del que reclama, a partir del análisis de la prueba? ¿Esto implica usar los derechos humanos para cualquier cosa? No, usarlo para lo que se debe usar, que es proteger al que se tiene que proteger. ¿Sí? Sacar a partir de, digamos, agudizar el criterio para establecer presunciones a partir de ciertos indicios. ¿Qué cantidad de hechos utilizamos como indicio para presumir
los no probados. ¿Sí? Bien. Y hay otra cuestión acá que también es interesante desde la perspectiva de los derechos humanos, que es empezar, no sé si usted, seguramente sí, pero bueno, utilizan o han alguna vez han dado por ahí esto de las categorías sospechosas de vulnerabilidad. Esta idea, no sé si hay una, pero esto lo empezó la Corte de Estados Unidos por la década del 50. Hay una película que es porque el caso era Loving contra Virginia, contra el estado de Virginia, porque en Virginia estaban prohibidos los casamientos, la cosa empezó así, en Virginia estaban prohibidos los casamientos interraciales. ¿Sí? Hay una película, no sé cómo se llama, pero encima el actor, en la realidad y el actor es parecido al tipo real, la gente son parecidos, el tipo es rubio, era rubio y la chica era negra. Entonces esta gente se mudaron, o sea, estaban prohibidos los casamientos interraciales, entonces ellos se mudaron a casarse a otro estado, creo que a Washington, no sé dónde, y cuando quisieron volver a Virginia no pudieron volver porque no se pueden casar y no pueden vivir acá como casados interraciales. Bueno, empezaron diversos reclamos judiciales que al final la Corte, muchos años después, la Corte de Estados Unidos les permitió volver. Pero ahí se empieza a hablar de esto de las categorías sospechosas de vulnerabilidad. Y en este sentido, aplicar el principio de las categorías sospechosas puede servir más allá que para invertir la carga de la prueba, sino que, porque aplicar la teoría de las categorías sospechosas implica decir que la restricción, por ejemplo, si el que impone la restricción es el Estado, ¿sí? Es decirle al Estado, miren, en principio yo creo que esta restricción es injustificada, insisto, si se aplica la categoría de sospechosa de vulnerabilidad. Si el Estado, por ejemplo, impone una restricción, es decirle al Estado, miren, en principio, como el sujeto que afecta a esta restricción es vulnerable, mujer víctima de violencia, es anciano, persona con discapacidad, es niño, niña, adolescente, por ejemplo, yo presumo que esa restricción es ilegítima, salvo que usted demuestre, cambia la carga de la argumentación, entonces es el Estado o es el que impone la restricción, que también puede ser un particular, y ahora le voy a decir por qué, que demuestre que esa diferencia de trato está justificado por ser el medio menos restrictivo para cumplir un fin legítimo. ¿Sí? Creo que el primer caso donde se aplicó en Argentina fue el caso Cisnero, las dos con S, Cisnero, la Corte Nacional, que la señora Cisnero era una mujer que quería ser chofer de colectivo de transporte público en Salta, y no la dejó, entonces hizo, o sea, hacía los cursos, le permitían hacer los cursos, aprobaban los cursos, todas las capacitaciones, todo se lo dejaban hacer, lo que no hacían era asignarle un trabajo, porque era mujer. ¿Sí? Y usted se puede capacitar, puede venir, puede hacer los cursos, creo que hasta le daban la licencia, todo bien, pero no le daban trabajo. ¿Sí? Entonces eso fue saltando hasta que llegó a la Corte, y la Corte ordenó que le dieran un trabajo, pero a partir de aplicar esto de las categorías sospechosas. Es decir, la empresa tenía que demostrar esto, que esa discriminación respecto de la señora Cisnero estaba justificada en esto, porque era el medio menos restrictivo para cumplir con el fin legítimo, porque creo que la empresa decía que el trabajo para una mujer era muy duro por la cantidad de horas que tenía que pasar, que era muy difícil manejar esos bichos grandes, en fin, como que en realidad ellos la estaban queriendo proteger, no es que la discriminaban, sino que la estaban queriendo proteger, y la mujer quería trabajar igual. Bueno, todo esto, empezar a pensar los alimentos en clave de derechos humanos, empezar a pensar a los acreedores alimentarios como vulnerables, como sujetos vulnerables, empezar a ver esto de las categorías sospechosas de vulnerabilidad, insisto, siempre en el marco de empezar a meter la perspectiva de derechos humanos en los juicios de alimentos,
es una herramienta muy interesante para trabajar, una perspectiva muy interesante para trabajar y que abre muchas puertas y puede ser una herramienta práctica incluso para cuando tenemos que hablar de carga de la prueba o en su caso de análisis de la prueba, ¿sí? Ahora, no es que en cada juicio de alimentos vamos a plantear todo esto. ¿Sí? Por ahí esto es para casos particularmente complicados o de particularmente difícil acceso a la cuota alimentaria. No sé si es para cualquier caso, si es para invocarlo en todos los casos que ustedes le toque defender a una persona que reclama alimentos, por la sencilla razón que una cucharada de dulce de leche puede ser rica, pero un pote entero te empalaga. Entonces, por ahí hay que usar, una vez vivo en un curso decía, uno puede estar todos de los 200 y pico días hábiles judiciales que hay en el año, todos los días en la rutina, y una vez al año te puede tocar hacer historia. Esto es tal, te puede tocar hacer historia, ¿no? Con un caso de esto que te saca del molde y te obliga a pensar un poco más y a estudiar un poco más. Estas son herramientas útiles para utilizarlas cuando realmente valga la pena utilizarlas y no gastarlas en cada reclamo pequeño. ¿Sí? Hay que ver y hay que tratar de medirlo, y también eso va para nosotros. Ustedes vieron que, qué sé yo, los jueces de familia tenemos como cierto gusto por el estrellato, y entonces queremos hacer historia todos los días. No se hace historia, se hace una vez al año, dos, no todos los días. ¿Me explico? Entonces hay que saber, estas son herramientas útiles, pero que hay que saber dosificar. ¿Sí? No da para todos los casos, me parece. No sé si está acá alguna duda, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta. Si alguien quiere consultar algo sobre este tema de alimentos, a mí me queda un poco entonces la idea de que en función de esta categoría sospechosa de vulnerabilidad, el modo en el que juega es en la inversión de la carga de la prueba de alguna manera, ¿no? Ahí cuando se dijo. Sí. Claro, cuando se dificulta. Ahí, por ejemplo, hay que ver, a ver, otra figura que tiene más o menos de acuerdo a la doctrina, que la compensación económica es una figura que tiene de fuerte contenido de género, ¿no? Como que tiene un fuerte componente de género. ¿Sí? Bueno, ahí hay que analizar, creo que cabe aplicar esto, por ejemplo, en los juicios de compensación económica. ¿Sí? Ahí los juicios de compensación económica, está bien, no es el tema de ahora, pero se cruzan mucho con el juicio de alimentos. Hoy yo veía, por ejemplo, un reclamo de compensación económica que quería que como compensación se establezca una cuota alimentaria. No, es una mezcla, estamos mezclando figuras. ¿Sí? Belucio dice que para él, Belucio Claudio, él plantea que no debió al código alimentos para los cónyuges por divorcio, sino que debió solamente regular la compensación económica de otra manera, más detallado, más. Puede ser. Sí, son cosas. Claro. Yo lo que suelo ver en los reclamos de compensación económica es que se planta el que lo reclama, se planta en la necesidad de su parte, y es un punto de partida erróneo. Se funda en la necesidad de la compensación económica, y el tema es que como es una causa, digamos, de tinte patrimonial entre personas capaces, no se aplica el impulso procesal de oficio, y yo no soy quien para decirle a la parte, no, mire, en el primer decreto de trámite rechazársela por inadmisible, porque yo creo que lo va a perder. Veremos, hay que ver qué pasa en el proceso, no puede hacer eso. Claro. Pero sí, no, eso, que intentar ver, o sea, tratar de buscar, está bien, son temas mediables, van a mediación, pero antes de, ¿sí? Pero si no hay que, ahí es difícil. O sea, es difícil para nosotros, yo no puedo decirle al abogado, no corresponde, el abogado me dice una falta de respeto, yo demando lo que demando y usted resuelva lo que resuelva cuando le toca resolver. Pero bueno, ¿esto qué decías? No, terminando lo de compensación económica, creo que hay un error incluso de interpretación por parte de los propios
abogados, o sea, de nosotros mismos, de subir a la gente en una expectativa, cuando se trata de compensación económica, como si se tratara de una suerte de indemnización por haber estado unido. Entonces, cuando uno sube de alguna manera al cliente en esa expectativa, nos encontramos con demandas de compensación económicas millonarias, en donde la gente cree que va a salir como para invertir en un proyecto económico para el resto de su vida, y creo que no es la figura, no está planteado de este modo, pero en esto tenemos que hacer un mea culpa, porque creo que nosotros somos los que subimos a nuestros clientes en esas expectativas económicamente monstruosas a veces, porque es lo que habitualmente vemos. A nosotros nos pasó, apenas salido el código en 2016-2017, un abogado interpone una demanda de compensación económica y él pedía durante 20 años una mensualidad de 40.000 pesos por mes. Entonces eran 480.000 pesos. Estamos hablando de 4 años atrás, no, 480.000 pesos en un año, por 20 años eran, creo que si no saco mal la cuenta, son 9.600.000 pesos, era casi 10 millones de pesos. Cuando yo le dije, digo, vos estás reclamando casi 10 millones de pesos. No, me dice, yo te reclamo una mensualidad de 40.000 pesos por 20 años, saca la cuenta. Él mismo se asustó de lo que había pedido porque no lo había dimensionado así. No hubo mala fe, nada por el estilo. A ver, él pudo haber creído que era razonable y necesario. Yo no juzgo. Lo que digo es que traté, porque a veces, cuando en esas cosas horribles que siempre en la facultad por ahí no nos gustaba cuando estudiábamos, esta cosa de la naturaleza jurídica de las cosas, creo que en pocas cosas como en la compensación económica hay que analizar la naturaleza jurídica y los requisitos de procedencia, los formales y los sustanciales. Si no están dados los formales, no puede empezar a plantear los sustanciales. Me explico, si vos ya sabés que el plazo, cuando el plazo de finalización de la pareja o del matrimonio está claro y ya sabés que pasaron más de 6 meses, ¿para qué va a plantear una demanda? Si a la larga, salvo que se empiece a plantear lo que se plantea ahora cuando existe, que se entronca con la cuestión de violencia familiar, que hay jurisprudencia, María Victoria Pellegrini lo sostiene también, que no de plantear la inconstitucionalidad del plazo de 6 meses, sino decir que cuando hay violencia familiar, empezar a contar el plazo de 6 meses desde que cesó la violencia o desde que la mujer, por ejemplo, estuvo en condiciones de pensar en reclamar. Bueno, está bien, puede ser, sí. Puede ser, bueno, está bien, pero el plazo está, ¿sí? Claro, sí. Puede ser, pero hay que plantearlo bien. Bien. No sé si alguna... bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre esto? No, pues yo hablo y... Una pregunta, perdón. A ver, hay una pregunta ahí. Sí, perdón. En ese caso, el planteo de la compensación, si la otra parte plantea algo contrario, ¿no es cierto?, que es excesiva, ¿ahí pierde el incidente la persona? Lo que pasa, a ver, para que te aclaro esto, para mí, insisto, yo siempre hablo de cómo hacemos las cosas nosotros en el juzgado. Para mí la compensación económica no es un incidente, una demanda autónoma, trámite sumario o sumarísimo, si querés, en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, en el último que hicieron Malena Galifián, Andino y otro chico de Santa Fe, lo plantean como trámite sumarísimo, ¿sí?, a la compensación económica. Y ahí te puede dar la idea, pero para mí es un sumarísimo principal, no sumarísimo incidental. Porque a ver, nos metemos en la compensación económica al final, ¿viste? Pero porque el tema la compensación es muy espinosa. O sea, en cuanto a los requisitos sustanciales, si el rey de los requisitos de la compensación es el desequilibrio económico, ese desequilibrio económico no es cualquier desequilibrio económico, es un desequilibrio económico calificado porque es manifiesto, ¿sí? La definición, lo más parecido que yo encontré a la definición de manifiesto es la arbitrariedad manifiesta que habilita la procedencia de la acción de amparo. O sea, tiene que ser muy palmaria, muy grosera, o sea, no es cualquier desequilibrio. Pero entonces, ahí hay que analizar. Ahí hay un fallo hace poco con un artículo creo que de Victoria Pellegrini, con comentario. Este tema que dice el proyecto del código, que hay que tener la fotografía de los patrimonios
al momento del inicio de la pareja y al momento de la finalización. En realidad, en general, la doctrina habla que no es una fotografía, es una película, tiene que ver cómo estaba la cosa y cómo evolucionó eso. Entonces, la cuestión de la prueba es compleja porque puede requerir ¿por qué es compleja? Porque puede requerir la prueba de hechos antiguos. Imaginemos una pareja que convivió 30 años, 35, 40 años, y tener que demostrar cómo era la situación patrimonial de la pareja al inicio, ¿sí? Eso requiere la prueba de hechos antiguos, ¿sí? Por ejemplo, un testigo que era amigo de la pareja, que tenía 30 años cuando se casaron, ahora tiene 60 o 70. El primero que ve si está vivo, segundo que ve si se acuerda bien, bueno, en fin, tiene esa dificultad, pero yo creo que es como cualquier juicio, la parte actora postula, la parte demandada adopta alguna de las tres posturas que dice Alvarado Belloso, o sea, se opone, se allana o se calla, contesta la demanda y se opone, contesta la demanda y se allana, no contesta la demanda. En cualquier caso, no es un tipo de proceso que vos puedas resolver sin prueba. Hay hecho de demostración necesaria. Es complejo, no es que porque no contestó la demanda se va a mirar, admitió todo es cierto. No sé si es tan sencillo, no nos pasó nunca, nosotros siempre contesta la demanda, pero me da la sensación de creería que no todos esos hechos quedan acreditados por la falta de responde. Pero bueno, para mí es, uno postula, el otro rechaza, contesta, niega, se abre la causa prueba y se debate. No es que con la negativa, no, es un proceso que hay que presentarlo. Esa es otra cosa. A mí y me sale un cachito del tema, pero bueno, después digo lo que falta para terminar. A mí me está preocupando muchísimo desde hace un tiempo, siempre, pero últimamente como que se intensificó la preocupación. Cuando veo que no, por ejemplo, en la audiencia del 438, cuando uno ve que la gente litiga por cosas que no se va a poder pagar. A ver, que no pueden pagarse, que su patrimonio no les da. O sea, yo a veces pienso que como que litigar es un lujo que no se pueden dar, porque van a terminar perdiendo lo poco que tienen en gastos procesales. Y no quiero hablar con esto en contra de los abogados, yo siempre trato de regular buenos honorarios, de ejercer la profesión, yo sé lo que significa litigar en familia, que hay mucha actividad del abogado, mucha gestión que no figura en un expediente. Yo lo sé. Si hay un convenio, yo sé que un convenio que se puede presentar en un proceso, un acuerdo de cualquier cosa que tal vez se resumió a 2 o 3 carillas, yo sé que eso demandó no sé cuántas gestiones, cuántas llamadas telefónicas, cuántos mails o cuánto WhatsApp con el otro abogado y cuánto soportar al cliente. Uno entiende. Entonces trata de que eso de alguna manera razonable tenga su correlato en la regulación de honorario. O sea, yo sé que eso es difícil. Pero por eso me parece que a veces al abogado, por lo menos en familia, también creo yo que por ahí el abogado en general prefiere un buen arreglo y lo más rápido posible, y que quedarse que le quede un cliente colgado con un tema que anda a saber cuándo va a terminar y cómo va a terminar. Bien. Dicho esto, por ejemplo, en esta audiencia del 438, la mujer le reclamaba al tipo 900.000 pesos de compensación económica, y el tipo le reclamaba a ella, porque el abogado dijo, bueno, vamos a reclamar eso, reclamamos cualquier cosa, 1,5 millones de pesos de daño y perjuicio porque la mujer le había metido los juegos, no vaya a saber por qué cosa. Sí, porque le había sido infiel de manera medio ofensible, entonces, esas cosas. O sea, compensamos hasta el monto menor, ¿sí? 1.900.000, 1.500.000, compensamos hasta el monto menor, que daba un saldo a favor, si se quiere, ¿no? De 600.000 pesos a favor del fulano. Y yo le pregunté en la audiencia, digo, ¿vos creés que ella te puede pagar con su patrimonio, con lo que gana, 600.000 pesos? No, no puede pagar nada, dice, porque ella no tiene bien y no tiene ingresos porque no trabaja. ¿Y cómo él te lo va a pagar? ¿Para qué le reclama lo que no se puede pagar? Eso es lo que... Entonces... Y nosotros hacemos un enorme esfuerzo por intentar que la gente se ponga de acuerdo, para que puedan ver esto. O sea, acá nosotros en Villa, por ejemplo, regulamos, veo que estaba conectada una de las empleadas del juzgado, Janina, nosotros regulamos 10 en el divorcio,
pelado 10 unidades de use por parte, y quiero, creo que 15 cuando un abogado patrocina los dos. Yo le digo, hoy 10 unidades de use más el 13% de aporte, son más de 60.000 pesos por parte solamente por el divorcio, y no empezaron a discutir. Entonces, cuando vos tenés que un tipo gana 100.000 pesos de sueldo y que de ahí tiene que salir la cuota alimentaria, sale en definitiva el pago de todo, porque por ahí la mujer no trabaja, y decir, ¿cuánto van a discutir? Si no lo pueden pagar. Pero bueno, es ahí donde yo creo que, y valoro y celebro la existencia de este tipo de instituto, porque no cualquier abogado puede ser familia. El que hace familia tiene que estar preparado para eso, porque es un abordaje muy particular el que hay que hacer. La especialización es imprescindible. Porque hay que ver esta dimensión humana y de esto de acompañar a la gente, esta cuestión de la justicia de acompañamiento, no solamente para el tribunal, es también para el abogado. Acompañar a la gente en el conflicto e intentar poner, digamos, la cabeza fría donde ellos no pueden poner. Bueno, no sé, la chica que preguntó, ¿te respondí bien o te quedó picando? Bueno. Perdón, tenía desactivado el micrófono. Sí, pasa No, por ahí mucho que uno tiene que acompañar porque, por ejemplo, tengo una cliente que el marido ya tiene los alimentos acordados y sin embargo plantea que no tiene trabajo, es monotributista y ahora ya no queda otra que empezar a ver si tiene un bien que no tiene y embargar una cuenta bancaria, y eso lleva un montón de plata también y de sacrificio, que te da pena cobrárselo a la persona que también está esperando los alimentos. ¿Y qué le decís? Es triste, pero pasa mucho eso. Y a veces las empresas empleadoras también ni siquiera cumplen. Y tampoco tenemos una respuesta, porque ¿qué le podemos hacer? ¿Embargar un bien a la empresa empleadora? Tenés que investigar a la persona. O sea, es triste, pero pasa que el abogado, bueno, no sé, en mi caso, trabaja mucho y a veces ya no sabes más qué artilugios hacer, porque a veces la gente no cumple y no quiere, y sin embargo, con todas las herramientas jurídicas, no le puedes decir que va a obtener lo que está queriendo obtener. Perdón, ya está, no, eso pero era. claro, pero supongo, no sé, a ver, a mí me pasaba, y yo por lo que hablo con los colegas acá que hacen familia, me imagino que por ahí les debe pasar a ustedes en situaciones como esa, de cómo sepa cobrar. Porque eso también, a ver, esto de entender que yo a veces se los digo a la gente en las audiencias, porque la gente se embarca en discusiones, discute por cada detalle. Digo, miren, usted tiene que entender que lo que para usted es un problema, para el abogado es un trabajo. Y el abogado les tiene que cobrar por esto, porque si no, no dignifica la profesión. Yo no te digo que uno va a andar robándole a la gente, no, estamos hablando de un trabajo honesto, vos trabajás para vivir y cobrás honestamente, como todo el mundo. Pero yo entiendo que se dificulta, porque a mí me pasaba, como en una situación como la que vos estás describiendo, ¿desde qué lugar te parás para correr a la gente? Si aparte sabes que no tiene que pagar, con qué pagarte, y a su vez vos, uno se hizo abogado también por otras razones. Y si hace derecho de familia, uno se hace abogado, sí, por supuesto que quiere vivir de su profesión, pero también alguna otra cosa, fibra te toca, te vibra, y te decís, pensás, yo esta mujer no la puedo dejar sola acá. Pero pero por otro lado, y a mí me pasa, a ver, no sé si ustedes se lo han planteado así. Yo hablaba el otro día con el defensor de acá, pero no el defensor civil, con Jorge Paz, sino con el defensor del sistema penal, del Servicio de Defensa Penal, y él me decía, ser defensor público implica la necesidad de desarrollar una gran tolerancia a la frustración, porque vos sabés que a tu cliente probablemente lo van a condenar. Y creo que en familia también, para ustedes y para nosotros, hay que desarrollar tolerancia a la frustración y hay que pensar que a veces no se puede. A veces no se puede. Vos haces, no sé, a ver, no me voy a martirizar ni hacer apología de mi mismo, mucho menos, pero uno a veces trabajaba a conciencia, por ejemplo, un tema para llegar a una situación de adoptabilidad. Y por ahí la madre se opuso, se lo llevó a la Cámara, el tema se demoró un par de años, cuando nos pasó ahora, la semana pasada. En el medio pasaron 2 años, los que eran niños ahora ya son adolescentes, y cuando mandamos el ruega para que adopten, no hay gente que los adopte. Encima son 2 hermanos, una hermana y un hermano. Y bueno, ¿qué hacemos? O sea, la frustración que sentimos es enorme, enorme frustración.
enorme. ¿Viste? Pero hay que desarrollar, yo no sé cómo se hace del otro lado, pero esto de, hola Araceli, esto de, de desarrollar un poco esto de la tolerancia a la frustración, porque hay veces, lamentablemente, que no se puede. Lo digo como abogado, para ahí a la parte no sé cómo se lo puede transmitir otro tema, pero hay veces que no se puede. Miren, ayer tomamos una audiencia en un juicio de filiación. El chico tiene 14 años ahora, y lo llamé para que me venga a decir, me cuente qué apellido quería llevar, qué idea tenía él respecto a su apellido. Y bueno, entonces el pibe me contaba que el padre, 14 años, nunca le habló, nunca le dije, nunca se hizo, nunca nada. Dice, cuando le fuimos a hacer el análisis que era por el ADN, estaba para al lado mío, no me dirigió la palabra nunca jamás. Bueno, mirá, yo no puedo hacer que ese hombre que no te reconoció y que nunca te demostró cariño, no puedo hacer que te quiera. Lo que sí puede hacer, si le hace un juicio, sacar la cuota alimentaria. Pero hay una parte que el Poder Judicial no puede, el cariño no se compra. Y no te lo puede, y un juez no te lo puede dar. Eso son cosas que pasan por otro lado. Pero bueno, insisto, hay veces que qué sé yo. Pero sí me parece, hay que ser, no como consejo, yo no doy consejo a nadie, me parece una sugerencia, una idea, por lo que yo veo desde el juzgado, me parece que hay que hacer un muy frío análisis, por ejemplo, antes de meterse en una demanda de compensación económica. ¿Sí? Hay que pensarlo bien, no embarcar a la gente en cualquier cosa, esta cosa de ver si vamos a demandar algo que se pueda cobrar, por empezar. Pero después hay que ver bien los requisitos. La compensación económica es objetiva, el estado de necesidad de la persona. O al revés, el hecho de que reciba muchos bienes por la liquidación de la comunidad de ganancia, o tenga, bueno, no puede influir, pero tampoco está para desistir en sí mismo del reclamo de compensación. ¿Sí? Pero bueno, hay que analizarlo bien. Y termino con esto, de que era la cuestión de dos temas que les quería decir respecto de los alimentos, cuando se demandan alimentos a los abuelos. ¿Sí? Son cosas que a mí me cuestionaron, digo, me cuestioné en un momento por esto. El código, en el 668, habilita el reclamo a los ascendientes, ¿tá? Y que se puede hacer en el mismo proceso que al progenitor o en proceso distinto. Y el que reclama al abuelo tiene que acreditar verosímilmente la dificultad del actor para percibir alimento del obligado directo. O sea, hay que acreditar dificultad para percibir, no imposibilidad de percibir alimento del progenitor, sino la dificultad. Pero yo quería detenerme un cachito en la cuestión procesal. Por esto. ¿Cómo? Por esto. Suele ocurrir en los juicios que cuando se demanda, primero desde el inicio, nosotros en el juzgado lo que hacemos es el proceso cuando hay demandas conjuntas contra abuelo y padre y abuelo, a mí me parece que es más prolijo separar el proceso del abuelo, tramitarlo por piezas separadas. No lo mando a hacer una demanda nueva, ni que pague otra boleta de iniciación, no, lo separamos nosotros, le armamos el expediente, lo unimos por cuerda, le sacamos copia. ¿Por qué? Porque, primero porque la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria, derivada de la responsabilidad parental, y la derivada la de los abuelos, que es derivada del parentesco, la naturaleza jurídica es distinta. ¿Sí? No son dos obligados solidarios, son dos obligados simplemente mancomunados. Y a su vez, como el abuelo, como el abuelo paga, digamos, para hacerlo de manera burda, como el abuelo paga si no paga el padre, hay una parte de la estrategia probatoria del abuelo que puede ser divergente de la estrategia probatoria del padre e incluso contradictoria. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el obligado directo, el padre, le oculte a su ex mujer una fuente de ingreso para retrasar la cuota alimentaria, por lo que sea,
y que el abuelo sí conozca que la tiene, ¿sí? O sea, sea para no pasar cuota alimentaria o para pasar menos. Y capaz que el abuelo sí la conoce y le interesa que se blanquee eso en el proceso, porque si paga el hijo, lo paga él. Claro. Entonces, a mi juicio, pero esto es seguramente harto debatible. Yo creo que abuelo y padre no pueden ser representados por el mismo abogado, no es conveniente, no es que esté mal, que sea antiético y nada por el estilo, pero me parece que estratégicamente no corresponde, por esto que les digo. En algún momento puede aparecer una diferencia entre el abuelo y el obligado indirecto y el directo, por esta razón. Me parece que como también puede ser distinta lo que haya que probar, ¿sí? Hay cosas que el acreedor alimentario no necesita probar respecto del padre, pero sí lo va a tener que probar respecto del abuelo. Me parece que ahí a mí me resulta más prolijo tramitarlo por pieza separada, acumularlo por el 342 y terminar dictando una sentencia única, ¿sí? Y en todo caso especificar después en la sentencia, claro, hay que especificar que la obligación del abuelo se gatilla, se dispara si no cumple el obligado directo o ante la dificultad de cobro del obligado directo. Materialmente, ante la primera vez que los pibes no pudieron cobrar la cuota del padre, se gatilla la retención, por ejemplo, de haberes jubilatorio al abuelo. Es una idea. Y otro tema que también me parece que tiene sus bemoles procesales es la citación, lo que surge a partir del artículo 546 del Código, que es cuando el ascendiente demandado pide que venga al proceso otro ascendiente de igual grado que él o mejor, ¿sí? para que concurra con él en el pago de la obligación alimentaria o para ser sustituido por el otro porque está en mejor grado, ¿sí? Caso típico. Se demanda al abuelo paterno o a los abuelos paternos, ¿sí? La pareja se separó, los chicos quedaron viviendo con la mujer. La señora demanda a los abuelos paternos, ¿sí? Y los abuelos paternos vienen y dicen, no, mire, señor juez, yo quiero que está bien, yo me someto a proceso, pero quiero que me traiga al juicio al abuelo materno, porque resulta que, no sé, cobra mejor jubilación que la mía, yo soy jubilado solamente yo y mi esposa no, y los abuelos maternos son jubilados los dos, o mi estado de salud es muy precario y gasto mucho en medicamentos, porque, y esto es una pequeña digresión, hay que tener en cuenta que cuando se reclama alimentos a los abuelos es una pelea entre vulnerables, o sea, un vulnerable reclama alimento a otro vulnerable, y eso se tiene que tener en cuenta también, porque por ahí el abuelo es una persona mayor que tiene sus achaques, que tiene su enfermedad, que no puede salir o sea, que cobra una jubilación y no tiene posibilidad de procurar su ingreso. Entonces, hay que ser un poquito más finito en el análisis de la procedencia y, por ejemplo, en la extensión. Si vamos a embargar la jubilación, no le vamos a embargar el 25 o el 30 como al padre. Creo que hay que morigerar el porcentaje, ¿sí? Porque aparte de esa obligación alimentaria entre parientes, no es igual de extensa a la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental. Entonces, son todos ítems que tenemos que tener en cuenta y hay que mirar finito, no es tan fácil. Bien, pero bueno, me quedo en lo procesal y cierro con esto. Tenemos un demandado que pide que se traiga al proceso a un tercero. ¿Está? ¿Me explico? ¿Qué es eso procesalmente? ¿Qué es eso procesalmente? ¿Y cómo lo manejamos procesalmente? ¿Lo traemos así nomás? No. Yo creo que eso implica la citación que prevé el artículo 546 del Código Civil, se traduce procesalmente en nuestra provincia en una citación coactiva de tercero en los términos del artículo 305 del Código Procesal. ¿Por qué? Porque la relación en litigio es presupuesto de la obligación del tercero con una parte, en este caso con la parte actora, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo traemos? La citación se hace en forma común y yo creo que al demandado, nosotros lo que hacemos es, al demandado le decimos que la citación
a ver, le aclaro esto, no sé en Rosario, pero para nosotros el juicio de alimentos tramita por la vía sumarísima, ¿eh? Por el artículo nuestro de la ley orgánica. Entonces, a ese tercero, que lo traemos coactivamente al proceso, le decimos, señor, usted viene acá en carácter de tercero coactivo. Por lo tanto, lo citamos para que, con el fin previsto en los incisos 2 y 3 del artículo 4.13 del Código Procesal, o sea, venga, conteste la demanda, o ponga todas las defensas de las que pretenda valerse, o ponga las excepciones que quiera y ofrezca la prueba, ¿sí? A su vez, le decimos que se le hace saber que si no se presenta el proceso, después no puede formular, no puede alegar lo que se llama la diligente defensa, ¿no? No puede hacer alegaciones relacionadas o fundadas en las actuaciones procesales del eventual acreedor. No sé cómo, creo, porque, a ver, el gran problema, a mí lo que me preocupa mucho es que un proceso se desmadre procesalmente, valga la cacofonía. O sea, que cuando un juicio se desmadra procesalmente no le sirve a nadie. Entonces hay que terminar haciendo algún tipo de audiencia para enderezar el proceso, o es fuente de eventuales nulidades procesales, que siempre puede pasar, a todos se nos puede escapar la liebre, y uno puede meter la pata, todos podemos meter la pata, y que haya eventualmente un planteo de nulidad del proceso. Bueno, más o menos esto era lo que les quería decir, no sé si les quedó, después yo les repito, yo tengo ahí un power armado, después Silvina, pasame tu mail, que te lo envío, sí. Y te paso esto de lo de violencia con las citas doctrinarias para fundar los planteos de, si alguien le interesa ver esto, o lo tienen que plantear en la jornada esta de la Fundación Lazo, me dijiste. Bueno, sí, me interesa saber si tiene algo respecto al planteo de la obligación como simplemente mancomunados de los abuelos, porque algunos lo ven como solidaria la obligación. Es que yo creo que la fuente de la obligación es diferente. Es como, a ver, por ahí estoy equivocado, pero me parece que... Yo pienso lo mismo que usted, pero me ha pasado lo contrario. Mirá, me estoy pensando, pero yo, bueno, te voy a buscar, creo que... estoy pensando, me parece que en el libro de... Sí, ya creo que lo tengo identificado, pero bueno, después lo busco y te lo paso. Porque en realidad me parece que es como salvando la distancia, es como... Yo lo estuve hablando inclusive, no sé si usted la conoce, acá, Griselda Ferrari, que es la jueza civil hoy, profesora procesal. Porque para mí es como un símil a la obligación por ejemplo, de las que derivan del accidente de tránsito entre el conductor y el titular registral del vehículo. O sea, los dos son obligados respecto de la misma persona, pero por una causa jurídica distinta. Claro, otra naturaleza jurídica. Claro. Ahora, en todo caso es subsidiario, nunca solidario. Claro, claro. Y aparte hay que tener en cuenta esto, la evolución sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los abuelos. Se pasó, una de las etapas de esa evolución fue la de la responsabilidad solidaria con fundamento en el artículo 27 de inciso 4 de la Convención de los Derechos del Niño. Pero en general la doctrina planteaba que, porque primero fue la teoría de la subsidiariedad absoluta, antes había que llegar, eso se materializaron, que había que llegar hasta el juicio de apremio contra el obligado directo. Claro. Después pasamos a la otra punta, que es la de la obligación solidaria, y después, como en el código, decantó esta de la subsidiariedad relativa. Eso tiene una explicación, tiene un fundamento histórico, si querés, que lo explica bien en alguno de los libros. Bueno, hay un libro que está explicando esta evolución histórica. Me parece que en el código comentado en el libro de ahí, el tapa azul. Bien, pero yo creo que no. Sí, después te voy a buscar, te paso. Y después, otra cosa es viste que la solidaridad nace por imposición de la ley y de la sentencia. O sea, otra cosa es la obligación solidaria que nace para el que tiene que retener haberes, ¿sí? al empleador o la empresa donde participa el alimentante, porque ahí sí hay una obligación solidaria. Por ejemplo, a mí no me pasó nunca, pero Ricardo Duto, yo sé que él le ha hecho apremio directamente a la empresa por que no retiene los haberes, pero bueno, está bien. ¿Por qué? Porque esa obligación solidaria tiene fuente legal.
el Código Civil, el 551, creo que él lo dice expresamente, entonces ahí no hay duda. Y Ricardo hace esas cosas, pumba, le habilitó el apremio de alimentos, porque la ley lo hace responsable solidario de la obligación alimentaria al empleador, por ejemplo, que no retiene haberes, entonces te puede habilitar el apremio, y yo no sé si él no sé si no es que lo iba a hacer él, no lo podía hacer, pero que esto hasta habilitaría, creo que dice Ricardo, pedir la quiebra, pero bueno, ya nos metemos a otro lío. De esa empresa que no retiene. Pero eso es un caso de solidaridad establecido por la ley, y creo yo que específicamente en el caso de los ascendientes, la ley habla de una responsabilidad de tipo subsidiario, entonces de ahí surge de la misma ley surge la naturaleza jurídica de la obligación. Pero bueno, esto es derecho, o sea que es una ciencia social y podemos argumentar cualquier cosa, podemos plantear inconstitucionalidad. El tema es hacerlo con responsabilidad y con estudio. O sea, yo creo que cuando a mí me vienen y me dicen que esta mañana nos vinieron a decir que igual hace un planteo que va a ser historia, yo le digo, mira, la diferencia entre hacer historia y hacer el ridículo es una línea muy delgada. Y generalmente la diferencia era del estudio. ¿Sí? La máxima primera de Couture era el derecho se lo estudia, y la segunda era piensa, porque el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Entonces, hay que estudiar, pero después, a ver, yo veo, y puede ser que ustedes también lo digan de nosotros, ojo, yo le digo, yo veo el otro lado. No es que sostengo que nosotros no nos equivocamos, es un disparate. Yo creo que el error es, o sea, si hay una de las pocas certezas que uno tiene en la vida, junto con la muerte y la contradicción, o sea, todos nos vamos a morir y todos somos contradictorios, la otra certeza apodíctica es el error. Todos convivimos con el error y a veces la pegamos. Y nosotros también. Entonces, cuando uno ve un error con desarrollo jurídico doctrinario, es difícil. Es difícil. Es difícil que te escriban. A veces yo sé que, y lo digo acá, que no hay nadie, ¿no? Estamos solos, pero nosotros, siempre lo hablo con las chicas, nos dicen, hablan de la demora del Poder Judicial. Yo sé que nosotros tenemos demora, lo sé, bueno, podemos buscar un montón de razones, excusas, ignorancia nuestra, la que quieran, pero también hay que tener por seguro que nosotros dedicamos mucho tiempo a veces a resolver planteos que algunas veces son disparatados. Y eso también preocupa porque eso a ver, por ejemplo, o amañados, qué sé yo. ¿Viste? Nosotros hablamos de violencia familiar. Todo el sistema de violencia familiar ha sido creado y ha sido establecido, en definitiva, a través del tiempo, para esto, para proteger a la víctima de violencia de género. ¿Por qué? Porque las mujeres mueren por la violencia familiar. Las mujeres mueren, no es joda, no es chiste. O mueren o son violadas, o los niños son violados. Es grave. ¿Sí? Por otro lado, el sistema de mediación está, después de gustar más o menos, pero tiene una finalidad. Tiene una finalidad, entre ellas, una de las tantas finalidades, más allá de las finalidades propias del procedimiento de mediación. Yo soy mediador. Tiene una finalidad, si se quiere, secundaria o accesoria, que es la de disminuir la cantidad de casos que se judicializan. ¿Sí? El problema es que si vos me inventás una denuncia de violencia familiar hoy, para mañana decir que por esta denuncia que hiciste hoy no vaya a la causa mediación, ¿sí? Estás bastardeando los dos sistemas. Estás bastardeando el sistema de violencia familiar y te estás riendo de las mujeres que realmente son víctimas y mueren por esto, y estás bastardeando el sistema de mediación. Entonces, y esas cosas, está bien, yo en ese caso le hice lugar, porque no sean cosas que vayan a la mediación y pase, uno nunca sabe qué puede pasar, está bien. La verdad, le estaba haciendo la resolución para no hacerle el lugar, digo, no sea cosa que pase algo,
Bien. Pero, bueno, no quería mediación, no vaya. Pero no está bien. Pero no está bien. Entonces, el derecho hay que estudiarlo y hay que aplicarlo correctamente en lo que se debe. ¿Sí? Y eso también, ojo, y también va para nosotros, no da cualquier, no todo da lo mismo. Y en familia menos que nada, no se puede conseguir las cosas como de lugar. ¿Sí? No es que porque un juzgado tenga un criterio amplio, por ejemplo, no voy a dejar sin cuota alimentaria a fulanita a pesar de que el abogado no pagó la boleta de iniciación de juicio. No es que no la tiene que pagar, la tiene que pagar, hermano. Porque si vos no pagás la boleta de iniciación de juicio, estás perjudicando a tus colegas. Porque la boleta de iniciación es un aporte que te va a servir a vos y que te quiera jubilar. Y para pagar la jubilación a los que están ahora. Entonces, está bien, sí, cobrar la cuota alimentaria no hay problema, pero pagar los aportes. Te vamos a intimar que paguen los aportes. ¿Por qué no? Bueno, todo esto de todo podemos estar días hablando. Sí, Arceli. No, perdón, Sí. doctor, me quedé, excede al marco de esta charla, pero me quedé con esa situación que usted planteó de la situación de adoptabilidad que estaba declarada, que la habían trabajado. Yo recuerdo en otro tiempo, no hace tanto, un par de años, que realizó una búsqueda ad hoc, también era una niña adolescente, creo que tenía unos 13 años, y desde el Ministerio de Justicia, que en ese momento existía como ministerio, se hizo una búsqueda ad hoc, porque me quedé pensando en esto que usted decía, que no hay adoptantes. Yo no sé ahora cómo quedó Ruaga, dónde está, funcionalmente creo que debe depender de gobierno y justicia, pero a lo mejor, no sé, se podría instrumentar algo así, porque me quedé pensando, no hay posibilidad de... No, a ver, el Ruaga sigue buscando. En la primera búsqueda que hicieron, entre ellos Sí, están ampliando la búsqueda, después haremos la búsqueda nacional, está bien. Lo que yo quería solamente significar que, aunque ojalá que al cabo terminemos encontrando, es que nada es fácil. ¿Sí? ¿no? Entonces, cuando se plantean, por ejemplo, los tiempos de la adopción, y esto, si querés algún día podemos hablar y hacer otra charla de adopción, y bueno, los tiempos de la adopción, también pasa esto, o sea, porque hay que respetar los derechos humanos y el derecho de defensa del progenitor biológico. Y bueno, la 12967 establece un sistema donde puede oponerse y se arma un trámite civil sumarísimo, y bueno, y hay que tramitarlo, y si se le rechaza la protección para la Cámara, y la Cámara se toma su tiempo para resolver, y está bien, en el medio transcurrió el tiempo. Y estos pibes que en un momento eran más fáciles de ser adoptados, más susceptibles de ser adoptados, ahora no lo son tanto. Y se complica. No voy a hacer juicio o sea, no hago juicio de valor de ningún tipo. Lo que digo es que a veces que no todas las demoras son responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. A veces los justiciables también juegan, los abogados también juegan, y bueno, y está bien, porque así debe ser, y porque hay cosas que necesitan su tiempo. Y que lo que ocurre es que nosotros vivimos en una cultura de la inmediación, donde queremos todo ya, y donde no desarrollamos tolerancia a la frustración, creo yo, una idea mía. ¿Sí? Entonces, ahora todo es ya. Antes una carta tardaba en llegar 2 meses o un mes, y ahora tenemos el mail, el WhatsApp, el Instagram, no sé qué cosa que yo no uso ninguna de esas, salvo así el WhatsApp sí, pero no tengo Facebook, no uso redes sociales porque me hace mal, pero bueno, entonces ahora como que todo de inmediato, todo ya, ¿sí? Y por Pasa ahí... que en los tiempos de los niños ¿sí? hay una necesidad, Por supuesto. porque el tiempo del niño es hoy. Está bien, pero eso es lo que apremia a todos los operadores que trabajan en este tipo de cuestiones. Claro. A mí me toca a veces como abogada del niño, y la verdad es que no es lo mismo empezar con un chiquito que tenía 5 años cuando entró en la medida excepcional que llegar a tenerlo adolescente adentro de un hogar. No es lo mismo. Y después, sí, claro, lo que ocurre es que vos, a ver, los abogados y abogadas que por ahí defienden a los progenitores biológicos, y te dicen, bueno, yo también tengo derecho de defensa. ¿Está? Igual. Yo ese análisis que vos hiciste, Silvina, las resoluciones 2 saqué, una en 2018 y una el año pasado, de estos tipos de progenitores que se oponían a la declaración de situación de adoptabilidad, mejor dicho, a la sugerencia hecha por Niñez, y este análisis que vos estás haciendo, yo
lo pongo, pero lo cierto es que en el medio el tiempo pasa. Y sí. El tiempo pasa. Yo he tenido acá casos en donde el padre biológico ha llegado hasta la corte, que por supuesto nunca le dio lugar, ¿no?, al recurso, pero llegó hasta la corte con la defensoría, y la verdad le dieron todo con efecto devolutivo. Los chicos ya estaban en proceso de adopción, ya se había dado una guarda preadoptiva, porque la verdad es que el derecho lo tienen, pero los chicos mientras tanto están ahí adentro. Y a veces que es muy improbable la posibilidad de que puedan volver a su familia biológica. Pero claro, el derecho de defensa lo tienen, y lo conocen y lo agotan hasta la última instancia. Sí, no, y bueno, a nosotros nos pasa, o sea, esto de escuchar a los niños, a mí me pasó en el 2018, fue, no, a ver, sí. Un pibe que viene a la audiencia, los citamos a los pibes, bueno, y el mayor de los 4 hermanos se paró en la puerta del despacho y me dice, che, ¿vos sos que me va a conseguir una familia? Que nos va a conseguir una familia a nosotros, que estábamos en el medio del lío, y digo, vamos a hacer todo lo posible, pero no es nada fácil. Bueno, al final no viene eso, pero bueno. Bueno, gente, le agradezco enormemente la invitación. Muchas gracias. Y espero que les haya sido útil, y si me pasan un mail, les mando el power que les digo y les mando este material que tengo acá. Ya mismo te paso por WhatsApp el mail para que lo mandes. Gracias, bueno, doctor. Le agradezco mucho. Ha sido muy práctico, todo de utilidad para nosotros. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.